Una de las realidades más profundas del Evangelio no es solamente que Cristo murió por nosotros, sino que ahora vive en nosotros. Pero esta verdad, aunque conocida, rara vez es comprendida en toda su dimensión. Porque no basta con saber que tenemos la vida de Cristo, debemos aprender a vivir por ella, a recibirla, a depender de ella, a ministrarla. Ese es el misterio del suministro de vida, que Cristo mismo, a través del Espíritu, se nos da diariamente como provisión interior. No como una idea, sino como una persona viviente que habita en nuestro espíritu. Como lo dice la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. No dice que Cristo nos da vida, dice que Él es nuestra vida. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que cada vez que el creyente vive por su propia fuerza, está frustrando el suministro de vida. Cada vez que intenta amar, servir, orar, resistir, edificar, con energía humana, está operando desde la carne, y no desde el espíritu. Waxman insistía en que el problema del creyente no es la falta de conocimiento, sino la falta de vida. Muchos saben lo que deben hacer, pero no pueden hacerlo. Conocen la verdad, pero no pueden vivirla. Hablan de Cristo, pero no lo expresan. Y esto ocurre porque no han aprendido a depender del suministro interior. Porque viven por su alma, no por el espíritu. Porque dependen de su experiencia, no de la vida divina. El suministro de vida no es un depósito fijo que recibimos al momento de la conversión y luego conservamos por esfuerzo. Es una fuente inagotable que fluye continuamente desde el Cristo resucitado que habita en nosotros. Como lo afirma el Evangelio de Juan capítulo 7 versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río no es una emoción. No es una sensación. No es una fuerza abstracta. Es la vida misma de Cristo fluyendo desde nuestro espíritu hacia todas las áreas de nuestra existencia. Pero esa vida solo fluye cuando hay comunión. Cuando hay rendición. Cuando hay hambre. Cuando hay apertura. Porque aunque la fuente está en nosotros, el acceso depende de nuestra relación con el Espíritu. El suministro de vida no es automático, aunque es constante. Está disponible todo el tiempo, pero no se impone. No invade. No obliga. Se ofrece a los rendidos, se derrama sobre los que esperan, se activa en los que han aprendido a vivir en el Espíritu. Y aquí se revela una de las verdades más ignoradas de la vida cristiana: lo que más necesitamos no es más conocimiento bíblico, ni más estrategias espirituales. Lo que más necesitamos es el fluir ininterrumpido de la vida de Cristo. Sin ese fluir, todo lo demás se convierte en religiosidad. Podemos saber lo que es correcto, tener la doctrina más precisa, e incluso poseer una vida moral externa, pero si la vida de Cristo no está siendo suministrada interiormente, lo que vivimos es una simulación de espiritualidad, no una expresión real del Hijo de Dios. Waxman explicó que hay una gran diferencia entre ministrar conocimiento y ministrar vida. Lo primero puede ser aprendido, estructurado y repetido. Lo segundo solo puede ser impartido si primero ha sido experimentado. Nadie puede suministrar vida si no ha aprendido a vivir desde el suministro. Nadie puede impartir a Cristo si aún vive desde su alma. Por eso, el creyente que no ha aprendido a vivir por el suministro de vida, inevitablemente servirá desde su energía natural. Y esa energía, aunque parezca fervor, termina agotando a quien la ejerce y a quienes la reciben. Porque lo que viene del alma exige. Lo que viene del espíritu edifica. Lo que viene del alma impresiona. Lo que viene del espíritu transforma. Lo que viene del alma es momentáneo. Lo que viene del espíritu es eterno. Cuando aprendemos a vivir por el suministro de vida, dejamos de luchar para ser espirituales. Dejamos de intentar producir fruto. Dejamos de imitar lo que admiramos en otros. Y comenzamos a descubrir una realidad nueva: hay una vida dentro de nosotros que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos. Hay una persona en nosotros que es santa, paciente, fuerte, limpia, gloriosa. Esa persona es Cristo. Y su vida no necesita ser mejorada. Solo necesita ser liberada. Como dice la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Esa es la clave, ya no yo, sino Cristo. Ya no mi esfuerzo, sino su vida. Ya no mi luz, sino su revelación. Ya no mis planes, sino su fluir. El suministro de vida se experimenta en lo más cotidiano. Cuando en lugar de reaccionar desde la carne, aprendemos a detenernos y beber del Espíritu. Cuando en lugar de empujar nuestras propias ideas, aprendemos a esperar el testimonio interno. Cuando en lugar de hablar por hablar, aprendemos a guardar silencio hasta que la vida fluya. Y cuando eso ocurre, todo cambia. Porque ya no vivimos por nosotros mismos, sino por aquel que vive en nosotros. Ya no luchamos para agradar a Dios, porque su propia vida en nosotros ya le agrada. Ya no buscamos impresionar, porque la vida de Cristo no necesita adorno. Solo necesita espacio. Solo necesita vasos rendidos. Solo necesita comunión constante. Una de las señales más profundas de que un creyente ha aprendido a vivir por el suministro de vida, es que deja de vivir desde la urgencia del alma y comienza a vivir desde el reposo del espíritu. Ya no actúa para obtener aprobación. Ya no se mueve por compulsión. Ya no sirve para compensar. Porque sabe que toda su fuente está en Cristo, y que toda su capacidad viene del suministro que fluye de Él. Como enseña la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta competencia no es un don natural ni una habilidad adquirida. Es vida. Vida que se recibe. Vida que nos nutre. Vida que se expresa sin esfuerzo cuando el alma ha sido rendida. El alma humana, en su afán de demostrar espiritualidad, busca siempre algo que hacer. Teme el silencio, el reposo, la dependencia. Quiere organizar, predicar, estructurar, controlar. Pero el espíritu, cuando está en comunión con el Espíritu de Dios, no necesita agitación para ser efectivo. No necesita demostrar nada. Solo necesita fluir. Y ese fluir no es emocional, ni lógico, ni voluntarista. Es un fluir orgánico, manso, constante. Es Cristo mismo expresándose a través de ti sin interrupciones, cuando ya no estás viviendo por ti. Esa es la vida cristiana normal. Todo lo demás, aunque sea fervoroso, es anormal. Porque Dios no nos llamó a vivir por esfuerzo religioso, sino por la provisión constante de su Hijo dentro de nosotros. El suministro de vida transforma cada aspecto de la existencia del creyente. Transforma su manera de pensar, porque le da la mente de Cristo. Transforma su manera de hablar, porque sus palabras son ahora espíritu y vida. Transforma su manera de servir, porque ya no trabaja para Dios. Dios trabaja a través de él. Transforma su manera de orar, porque ya no pide como un mendigo, ora como un canal de intercesión viva. Transforma incluso su manera de sufrir, porque el dolor ya no es una amenaza, sino una oportunidad para que más vida fluya. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículos 10 al 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este texto es el núcleo del suministro de vida, llevar la muerte para que la vida fluya. Ser reducidos, para que Cristo sea expresado. Ser entregados a procesos que quiebran el yo, para que se libere la fuente interior. Y esa fuente, una vez desatada, no deja de fluir. Porque no depende de circunstancias favorables, ni de emociones altas, ni de condiciones externas. Depende solo de una cosa, que el canal esté abierto. Que no haya estorbos. Que el alma no interrumpa. Que la carne no sustituya. Que la actividad humana no reemplace la dependencia divina. Muchos ministerios comienzan en el espíritu, pero pronto se contaminan por el alma. Empiezan por revelación, y terminan por estrategia. Empiezan por fe, y terminan por presión. Empiezan por dependencia, y terminan por agitación. ¿Por qué? Porque dejaron de vivir por el suministro. Porque desconectaron el corazón de la fuente. Porque priorizaron la eficacia externa por encima de la vida interior. Y entonces, el alma toma el control.
Y aunque el lenguaje se mantenga bíblico, la obra pierde peso espiritual. Porque solo lo que nace de la vida, lleva la vida. Solo lo que fluye del Espíritu, edifica. Todo lo demás cansa, confunde y eventualmente muere. Cuando el suministro de vida se vuelve nuestro único alimento, nuestras decisiones cambian. Dejamos de buscar lo que funciona y comenzamos a buscar lo que fluye. Dejamos de depender de métodos y empezamos a depender del testimonio interior. Ya no nos movemos porque otros se mueven. Nos movemos porque la vida se mueve. Ya no hablamos porque es el momento adecuado. Hablamos cuando el Espíritu nos da palabra. Ya no buscamos plataformas. Buscamos comunión. Porque sabemos que donde hay vida, hay edificación. Y donde hay alma, aunque haya emoción, tarde o temprano habrá sequía. Por eso el Señor permite temporadas donde todo lo que sabíamos hacer deja de funcionar. Donde nuestras fuerzas se acaban. Donde nuestras fórmulas fallan. Donde nuestras palabras no tienen efecto. No es que el Señor se haya alejado, es que está llamándonos de vuelta a la fuente. Está mostrándonos que sin su vida, nada tiene sentido. Como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ni una oración con peso. Ni una enseñanza con fruto. Ni una obra con eternidad. Porque el reino no se edifica con buenas intenciones. Se edifica con vida. Vida que viene de Él. Vida que fluye por el Espíritu. Vida que solo se sostiene en comunión continua. El creyente que ha aprendido a vivir por el suministro de vida se vuelve sencillo. Ya no compite. Ya no lucha. Ya no reacciona con carnalidad. Está arraigado, escondido, conectado. No tiene prisa. No tiene ansiedad. Porque sabe que su vida está en Cristo, y que su única tarea es permanecer. No producir. No forzar. No sostener. Solo permanecer. Porque el que permanece, recibe. Y el que recibe, ministra. Y el que ministra vida, edifica. Cuando un creyente llega a vivir verdaderamente por el suministro de vida, toda su perspectiva del servicio, de la comunión y del ministerio es transformada de raíz. Ya no piensa en términos de hacer cosas para Dios, sino en dejar que Dios haga en y a través de mí. Ya no se obsesiona con la productividad, sino con la comunión. Ya no se compara con otros, porque sabe que la vida no se mide en resultados visibles, sino en frutos del Espíritu. Ya no se angustia por avanzar, porque ha aprendido que crecer en Cristo no es correr, sino arraigarse. Como lo expresa la carta a los Colosenses capítulo 2 versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ese es el fruto del suministro de vida, un creyente firmemente plantado en Cristo, que vive en Él, por Él, desde Él, y para Él. El que vive por el suministro de vida no necesita que lo empujen para orar, porque la oración ya no es un deber, es respiración espiritual. No necesita ser motivado a leer la palabra, porque la palabra es alimento, no obligación. No necesita ser disciplinado por hombres, porque el Espíritu lo disciplina desde adentro. Ya no camina en la superficialidad de lo externo, porque vive en la profundidad de lo interno. Y lo interno ya no es Él, es Cristo. Como lo enseña el apóstol en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El que vive por el suministro de vida se renueva cada día. No por esfuerzo, por fluir. No por motivación, por permanencia. Y aquí se descubre una de las diferencias más radicales entre el alma activa y el espíritu gobernado. El alma siempre está ocupada. Siempre busca producir. Siempre quiere entender, controlar, planificar, medir, comparar. El alma no puede descansar porque no confía en la suficiencia de Cristo. Por eso muchos creyentes, aun sirviendo a Dios, están agotados, angustiados, confundidos. Porque aunque aman al Señor, siguen viviendo desde su alma. Sirven a Dios, pero en la carne. Edifican, pero sin vida. Enseñan, pero sin impartir. Porque no han aprendido a recibir el suministro.
No han aprendido a detenerse, a beber, a esperar, a fluir. Y por eso, sus obras se desgastan, se apagan, pierden frescura, pierden peso. Pero cuando alguien ha aprendido a vivir por el suministro, todo es distinto. Cada día comienza con un reconocimiento: yo no tengo vida en mí mismo. Solo tú eres mi vida. No depende de su estado emocional. No depende de cómo lo traten. No depende de resultados. Porque su vida no está afuera, está adentro. No vive para alcanzar algo, vive para expresar a alguien. Y ese alguien es Cristo. Cristo como sabiduría, como justicia, como santificación, como redención. Cristo como fuente, como guía, como fuerza, como descanso. Cristo como todo. Y este suministro no es místico. Es práctico. Es tangible. Se experimenta en decisiones concretas. Cuando en vez de hablar rápido, esperas. Cuando en vez de defenderte, te callas. Cuando en vez de actuar por impulso, consultas al Espíritu. Cuando en vez de buscar explicaciones, permaneces en fe. Cada uno de esos actos pequeños revela si estás viviendo por tu alma o por el suministro de vida. Porque el alma siempre reacciona. El Espíritu siempre espera. El alma quiere resolver. El Espíritu quiere obedecer. El alma quiere tener razón. El Espíritu quiere dar lugar a Cristo. Waxman explicaba que muchos creyentes nunca avanzan en la vida espiritual porque no han aprendido a recibir. Quieren servir, pero no saben beber. Quieren ministrar, pero no saben comer. Quieren hablar, pero no han sido nutridos. Y así, el ministerio se vuelve repetición, no impartición. Se vuelve técnica, no vida. Porque solo el que recibe suministro puede ser canal de suministro. Solo el que ha sido llenado puede derramar. Solo el que ha sido vivificado puede vivificar a otros. Como dice la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 45, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo no solo salva, vivifica. Él no solo cambia nuestra condición legal. Él se convierte en nuestro suministro interior. Y cuando esta realidad es revelada, todo cambia. Ya no se trata de mejorar tu conducta, sino de vivir desde otra fuente. Ya no se trata de cargar con tu carácter, sino de permitir que Cristo sea tu carácter. Ya no se trata de controlar tu debilidad, sino de permitir que su poder se perfeccione en tu debilidad. Como testificó Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El que vive por el suministro de vida no teme la debilidad, la acepta como una oportunidad para que la vida fluya. Porque ya no depende de sí. Ya no se apoya en su capacidad. Ya no se aferra a su imagen. Vive quebrado, pero vivo. Vive reducido, pero pleno. Vive escondido, pero lleno. Este es el llamado de Dios a su iglesia, no que seamos más activos, sino que seamos más conectados. No que produzcamos más programas, sino que portemos más vida. No que sepamos más cosas, sino que vivamos desde la fuente. Porque todo lo que no fluye desde el suministro, tarde o temprano se marchita. Pero todo lo que nace, crece y se expresa por la vida de Cristo, eso permanece para siempre. El suministro de vida no solo transforma al creyente individualmente, también redefine por completo el concepto de edificación en el cuerpo de Cristo. Porque en el reino, edificar no es enseñar conceptos, ni organizar reuniones, ni distribuir tareas. Edificar es impartir vida. Y la vida no se imparte desde la mente, se imparte desde el Espíritu. Desde un espíritu que ha sido quebrantado, nutrido y lleno por Cristo. Desde un espíritu que ya no está encadenado por el alma. Desde un espíritu que ha aprendido a recibir, y por eso ahora puede dar. Como lo enseña la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. No basta con dar enseñanza. Hay que dar vida. Y eso solo lo puede hacer el que vive por el suministro.
Cuando el suministro de vida se convierte en la norma entre los creyentes, la iglesia deja de ser un lugar de actividades y se vuelve una comunidad de ministración. Cada miembro aporta desde lo que ha recibido. Cada palabra, cada oración, cada silencio tiene peso. Porque ya no es la carne hablando sobre Dios, es el Espíritu expresando a Cristo. Y donde Cristo es expresado, hay edificación. Aunque no haya música. Aunque no haya estructura. Aunque no haya espectáculo. Si hay vida, hay reino. Si hay vida, hay alimento. Si hay vida, hay crecimiento. Por eso, en una reunión espiritual auténtica, no importa quién hable o que se cante, lo que importa es, ¿hubo suministro? ¿Se impartió vida o solo letra? ¿El espíritu fue nutrido o solo la mente fue informada? ¿Los hermanos salieron edificados o solo entretenidos? Porque la medida de una reunión no está en su organización, ni en su duración, ni en su ambiente, está en la cantidad de vida que fue liberada. Si no hubo vida, no hubo edificación. Y si no hubo edificación, todo fue en vano. Como dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero para que esto ocurra, cada miembro debe aprender a vivir por el suministro. No se trata de tener muchos líderes carismáticos, ni de depender de unos pocos ungidos. Se trata de que cada hermano y hermana, en su lugar, en su vida cotidiana, aprenda a vivir conectado a la fuente. Aprenda a recibir. Aprenda a ser canal. Aprenda a no estorbar el fluir del Espíritu. Porque el mayor obstáculo para el suministro de vida no es el diablo, es nuestra alma activa. Es nuestra lógica apresurada. Es nuestra voluntad autónoma. Es nuestra necesidad de figurar, de impresionar, de controlar. Todo eso interrumpe el fluir. Por eso Dios nos lleva por caminos donde esas fortalezas son derribadas. Donde somos humillados, corregidos, reducidos. No para destruirnos, sino para liberarnos. Para que finalmente podamos ser vasos útiles, canales limpios, recipientes disponibles. El que vive por el suministro ya no se esfuerza por ser usado, solo quiere ser gobernado. Ya no se preocupa por los frutos visibles, solo quiere permanecer conectado a la vid. Ya no busca reconocimiento, busca obediencia. Porque sabe que todo lo eterno solo puede nacer de lo que ha fluido desde Cristo. Nada más permanece. Nada más alimenta. Nada más edifica. Y esta conciencia cambia todo. Cambia nuestras prioridades. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia incluso nuestra manera de orar. Porque ya no pedimos éxito, pedimos más de su vida. Ya no pedimos plataformas, pedimos profundidad. Ya no pedimos multiplicación, pedimos comunión. El suministro de vida también cambia nuestra manera de sufrir. Porque ya no vemos el sufrimiento como interrupción, sino como oportunidad para beber más profundamente. Cuando el alma está herida, el espíritu es despertado. Cuando nuestras fuerzas se agotan, la gracia comienza a fluir. Como lo afirma la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué es esa consolación sino su vida ministrándonos desde adentro? En medio del dolor, del rechazo, de la traición. Su vida se intensifica. Nos fortalece desde dentro. Nos sostiene sin ruido. Nos afirma sin espectáculo. Y nos convierte en instrumentos que, habiendo recibido en la aflicción, ahora pueden ministrar consuelo con sustancia. Así, la vida cristiana deja de ser un esfuerzo moral o un proyecto religioso, y se convierte en una experiencia constante de comunión, de nutrición, de fluir. Una vida donde cada respiración espiritual está conectada al trono. Donde cada paso nace del Espíritu. Donde cada palabra es medida por el testimonio interno. Donde cada acto tiene origen en la fuente invisible. Esa es la vida que agrada a Dios. Esa es la vida que expresa a Cristo. Esa es la vida que edifica su cuerpo. No la que impresiona a los hombres, sino la que fluye del cielo.